Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Hoy les traigo 3 historias intrigantes sobre el hallazgo de UPARTs. Para los que no saben qué es un UPART, se trata de objetos encontrados en lugares en donde su presencia desafía a la lógica, la ciencia o a la historia aceptada por la mayoría de expertos. O que parecen haber sido construidos con tecnología no correspondiente a la época en la que supuestamente fueron creados. El término UPART fue acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson. UPART es un acrónimo de la expresión en inglés Out of Place Artifact, que en español significa artefacto fuera de lugar. Con frecuencia, estos artefactos fuera de lugar son presentados como pruebas contundentes de teorías extravagantes. Por lo que en muchas ocasiones, causan conmoción en la comunidad científica y generan debates que no siempre se resuelven por completo. Ahora sí, comenzamos. Número 3. El martillo de Londres. En junio de 1936, mientras caminaban por Red Creek, en Londres, Texas, Emma Zadie Hahn y su esposo Max Edmond Hahn hicieron un descubrimiento inesperado. Encontraron un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa muy antigua. 10 años después, su hijo, quien parecía ser más curioso que sus padres, rompió esa roca para ver qué había dentro. Lo que encontró fue un martillo, pero lo sorprendente era que parecía ser un martillo moderno, algo que no encajaba con la antigüedad de la roca. El hallazgo llamó la atención de Karl Baud, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que envolvía el martillo databa del período Cretácico. Según esta teoría, el martillo habría sido depositado en la roca hace más de 65 millones de años, lo cual sería una inconsistencia para la evolución humana, considerando que el Homo sapiens apareció hace aproximadamente 300.000 años en África, y que las primeras herramientas tipo martillo fueron utilizadas por nuestros ancestros hace unos 2 millones de años, mucho después del período Cretácico. Baugh usó este hallazgo para cuestionar la teoría de la evolución. Si el artefacto es realmente del período Cretácico, ¿dónde deja esto a la teoría evolutiva, dado que el hombre no habría evolucionado hasta 100 millones de años después? Se preguntaba Baugh. Y si el artefacto es reciente, entonces la formación en Sand del Cretácico, de donde proviene el martillo, sería mucho más joven. Nuevamente, ¿dónde dejaría eso a la teoría evolutiva con sus fechas tradicionales para las formaciones del Cretácico? Sin embargo, investigadores como Glenn J. Cuban, quien escribió sobre el martillo en un artículo de 1997 para la revista Paleo, ofrecieron una explicación más sensata. Según Cuban, la roca no era realmente tan antigua como parecía. Los minerales disueltos en el agua pueden endurecerse alrededor de un objeto que cae en una grieta o simplemente queda en el suelo, creando la apariencia de una roca antigua. Este proceso podría explicar cómo un martillo moderno quedó incrustado en una formación rocosa tan antigua. A pesar de estas explicaciones, algunas personas siguen considerando el llamado martillo de Londres como prueba de que nuestra comprensión de la historia y la evolución humanas es incorrecta. Sin duda, es una historia intrigante. Número 2. El artefacto de Coso. En 1961, 3 cazadores de rocas estaban explorando las montañas Coso del estado de California, Estados Unidos, buscando geodas, cuando tropezaron con algo totalmente inesperado. Una roca que contenía un objeto metálico misterioso. Al principio, parecía una geoda como cualquier otra, con sus interiores llenos de cristales. Pero cuando la cortaron para ver mejor, encontraron algo completamente fuera de lugar. Este hallazgo se conocería más tarde como el artefacto de Coso y seguiría desconcertando a los científicos durante décadas. El artefacto de Coso no era como las otras geodas. Cuando Mike McKesey, uno de los cazadores, cortó la roca con una sierra de diamante, no encontró cristales. En su lugar, lo que salió a la luz fue un cilindro de porcelana rodeando una barra metálica, además de una arandela y un clavo. Al examinarlo más de cerca, vieron que la porcelana estaba en una carcasa hexagonal y que una radiografía mostraba un resorte en uno de los extremos.
Todo esto era señal de que el artefacto podría ser una bujía. Para quienes no están familiarizados con el mundo de los automóviles, una bujía es un componente esencial del motor de combustión interna. Su función principal es crear la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro, lo que permite el funcionamiento del motor. Sin bujías, muchos vehículos simplemente no arrancarían. Cuando Ronald Willis, de la Organización Internacional Forteana, analizó el artefacto Coso en 1969, sugirió que podría ser una bujía envejecida. Pero ahí estaba el problema. Los geólogos estimaban que la roca que contenía el artefacto tenía casi medio millón de años, mucho más de lo que cualquier bujía podría haber existido. Esto causó un gran revuelo, especialmente entre los creacionistas, que vieron en el hallazgo una posible refutación de la teoría evolutiva y las cronologías geológicas establecidas. Sin embargo, algunos investigadores ofrecieron explicaciones más mundanas. A finales de la década de 1990, un experto en bujías de los coleccionistas de bujías de América identificó el objeto como una bujía champion de la década de 1920. Esto sugiere que el artefacto Coso no era tan antiguo como parecía, y que la roca pudo haber sido formada por procesos geológicos mucho más recientes. Desafortunadamente, el misterio se complica por el hecho de que nadie sabe dónde está el artefacto Coso hoy en día. Los intentos de localizar a los descubridores originales o a sus herederos han sido infructuosos, lo que significa que es posible que nunca sepamos la verdad. ¿Es el artefacto de Coso la bujía más antigua del mundo, o solo un ejemplo de una formación rocosa que confunde a los observadores? Sin el artefacto, la respuesta seguirá siendo un misterio. Número 1. La batería de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones realizadas en el antiguo pueblo de Qujut Rabu, cerca de Bagdad, en Irak, los trabajadores del proyecto hicieron un descubrimiento extraordinario. Una extraña vasija de barro entre las ruinas de la ciudad. A primera vista, parecía una simple jarra de cerámica, pero al examinarla más de cerca, reveló algo mucho más intrigante. Un cilindro de cobre en su interior con una varilla de hierro suspendida en el centro, pero sin tocar el cobre. Todo estaba sellado con un tapón de asfalto. Así fue como se encontró la batería de Bagdad, también conocida como la batería Parta. Este hallazgo despertó el interés de arqueólogos y científicos, ya que parecía una celda primitiva capaz de generar electricidad. Para poner en contexto el hallazgo, recordemos que, en el año 1800, el físico italiano Alessandro Volta construyó lo que se creía era la primera batería eléctrica registrada, conocida como la pila voltaica. Este invento marcó el inicio de la era moderna de la electricidad, ya que permitió generar corriente eléctrica de manera controlada. Con su creación, Volta sentó las bases para el desarrollo de tecnologías eléctricas que revolucionarían el mundo. Sin embargo, el descubrimiento de la batería de Bagdad desafió todo lo que se creía saber sobre la historia de la electricidad. ¿Podía ser que las antiguas civilizaciones hubieran descubierto la electricidad siglos antes de su descubrimiento oficial? El arqueólogo alemán Wilhelm Koenig, que vio por primera vez en persona la batería de Bagdad en el Museo Nacional de Irak en 1940, pensaba que sí. Según sus investigaciones, esta vasija podría haber sido utilizada para algo llamado galvanoplastia, lo cual es un proceso de recubrimiento de metales con electricidad. Esta teoría sugirió que los antiguos pueblos del período Parto, que se extendió entre los años 250 a.C. y 224 después de Cristo, podían haber tenido conocimientos de electricidad. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Algunos expertos creían que la batería de Bagdad era simplemente un artefacto cotidiano utilizado para otros propósitos, como almacenar pergaminos o practicar rituales religiosos. Otros especulaban que se usaba para la acupuntura, debido a las agujas encontradas cerca del sitio de descubrimiento. Pero incluso con este debate en curso, la batería de Bagdad sufrió un destino incierto. Durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003,
se perdió junto con muchos otros artefactos valiosos que se encontraban en el Museo Nacional de Irak. A día de hoy, nadie sabe con certeza dónde está, y con ella se fueron las respuestas a muchas preguntas sobre el ingenio de las civilizaciones antiguas. Lo cierto es que la batería de Bagdad ha generado teorías y misterios que trascienden su propio origen. Algunos sugieren incluso que el artefacto podría tener vínculos con la tecnología de visitantes extraterrestres. A medida que más pruebas arqueológicas y textuales salen a la luz, es posible que descubramos pistas que nos lleven a respuestas definitivas sobre su función y su relevancia histórica. Por ahora, el misterio de la batería de Bagdad persiste, y los esfuerzos para rastrear su paradero continúan. Tal vez, algún día, podamos volver a verla y desentrañar su enigma. Hasta entonces, solo podemos especular sobre el verdadero propósito de este artefacto tan enigmático y fascinante. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like, y un comentario para que el algoritmo recomiende el canal. Nos vemos en el siguiente.